Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta edición de creación de apps con IA, una serie de talleres que estamos haciendo, ya llevamos, bueno, esta es la cuarta. Estamos realizando de manera abierta, gratuita y con la intención de, primero, aprender y, segundo, discutir y crear comunidad. Vamos a ver hoy día V0, una plataforma de generación de código basada principalmente en modelos de lenguaje, como son los GPTs y otros sistemas, para crear aplicaciones muy visuales, muy fácil de gestionar y que las puedes después cargar en tus servidores o donde quieras y publicarlas con un par de clics. También vamos a ver cómo usar Cursor para crear una pequeña web app, una aplicación web que tenga un pequeño backend en Python y un pequeño frontend en Next. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio rápido de análisis de datos para que puedas traer tus tablas de Excel o tus bases de datos y analizarlas con esta plataforma también de código generativo. Vamos a partir entonces con B0. Hoy día la novedad de esto, siendo un día de lanzamientos, se lanzó la versión 5 de GPT. Así que vamos a estar aquí partiendo con un pequeño, con una novedad. Bueno, B0, vamos aquí a checar esto, ahí está perfecto. Bien. B0, como les decía, igual y muy parecido a lo que a lo que es una conversación en ChatGPT. Tú tienes un espacio donde dejo un prompt, una instrucción, y esta instrucción me va a llevar al resultado, como pueden ver aquí en la galería, a pequeños productos funcionales, ¿ya? El ejemplo más rápido que podemos hacer es una ventana de login o un formulario, ¿ya? Y aquí rápidamente le voy a decir a B0 que crea o creas o crees o como sea, crea una landing para registrar personas al waitlist de mi negocio. Y aquí voy a poner algunas cosas. Quiero un contador de tiempo para el lanzamiento que será en... Vamos a hacer una prueba. Aquí estamos jugando con GPT-5, entonces hay cosas que pueden funcionar distinto a como vengo trabajando antes. Así que voy a tratar de testearlo un poco más para ver cómo funciona. Le voy a decir que vamos a lanzar en 10 días. Asumo que va a saber que el día 7 de agosto y calcule al 17 y me haga un contador de tiempo inverso hacia esa fecha. Y quiero que después del sign in o slash sign up, sign poop up, sign up, bueno, da igual, muestres una vista de, ¿cómo se llama? Éxito con share. ¿Ya? Entonces acá lo que yo esperaría que suceda es que me muestre una sola ventana, en el fondo con un campo para registrar tal vez mi correo, no le he dicho nada, pero asumo que mi correo, tal vez mi nombre, algún otro dato, y al poner o al colocar enviar este dato, me muestre después una ventana de éxito, digamos, fuiste registrado, con algunos botones para compartir esta lista de registro. Acá, igual que ChatGPT, el sistema lo que hace, en este minuto está razonando, en el fondo está pensando qué es lo que entiende de mi instrucción y de mi solicitud. Va a empezar a escribir código y me va a mostrar el resultado del código, me va a mostrar la vista previa del código corriendo y me va a mostrar la ventana de conversación en el lateral. Espero que esto funcione. De nuevo, estamos con GPT-5, recién salió del horno, puede ser un poquito más lento de lo que estamos acostumbrados o hemos utilizado en otras instancias, porque me imagino que estoy yo y la mitad del planeta haciendo la misma prueba, ¿ya? Mientras esperamos esto, el, la gracia de B0, les voy a explicar un poco cómo qué hay detrás de esta plataforma, está creada por el mismo equipo de los creadores de la plataforma Vercel. Vercel es un sistema de hosting en la nube, para hacerlo simple, en el fondo donde yo puedo colocar mis aplicaciones y van a correr, ¿cierto? Son servicios serverless, donde mi aplicación va a correr online. Entonces acá pasan cosas. Y vamos, mientras esto se escribe, ya lo vamos a dejar ahí funcionar por sí solo, yo tengo opciones como este acá arriba que dice compartir.
Y en este compartir puedo hacer dos cosas: invitar a otros a que vean mi código, pero también puedo publicar mi aplicación, ¿ya? Una vez que nosotros terminemos de hacer todo este proceso, le vamos a picar ahí publish, desplegar, deploy to production, enviar a producción, y con un clic, en realidad dos, porque apreté share, tres, publish, deploy, tres, voy a tener lo que sea que salga de acá, va a estar en la nube y lo van a poder utilizar hasta algún grado, ¿ya? Además, V0 tiene la otra particularidad que me imagino que lo cambiaron, no vamos a esperar a que termine. Sí, tiene otra particularidad que yo puedo traer integraciones como bases de datos, como sistemas de información, de acceso, como logins y otras cosas que podemos traer e integrar para poder no solamente crear páginas, sino que incluso si nos dedicamos a esto, podemos crear aplicaciones completas dentro de V0. Ayer conversaba con Alan L. del iSpan, tal vez lo conoce alguno de ustedes, que hace unas sesiones de cámaras de frío, y me decía, hey, hice todo mi sitio web en Lovable, y me lo mostró y le quedó bastante bueno. Varias secciones, tenía un botón de pago y otras cosas más. Así que es posible efectivamente hacer un sitio casi completo acá. Acá en la plataforma, después podemos responder eso porque Lovable y de cero y nuevo Lovable es casi como un gusto. Hay gente que le gustan los Androids y a otros que les gusta iPhone. Tomar una decisión, cásate con ella y aprende a usar el producto lo mejor posible. A mí me gusta de cero por esta integración directa con Vercel, ¿ya? Eh, Acá me hizo una landing, me parece bastante fome, no me está gustando el diseño, pero ya por lo menos hizo todo el sistema, el contador pareciera estar funcionando, 9 días, 23 horas, 59 minutos, 19 segundos. Acá están los botones de integraciones que les mencionaba recién. Me va a dar la opción de conectarme a distintas plataformas. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Entonces, le voy a decir que el diseño de esto me pareció muy fome. A ver, vamos a ampliarlo un poco porque probablemente funcione mejor en escritorio. Estaba mostrándome una versión media, ¿cómo se llama esto? Media mobile. Entonces ahí está, sí, se ve un poco mejor. No tiene diseño, no tiene look and feel, no tiene nada. Aquí tengo dos opciones. Le puedo decir a ChatGPT que haga y genere una vista de UI, o sea, mejor de interfaz gráfica, o puedo traer referencias y agregar las imágenes acá y usar esa referencia como imagen. ¿Hay una pregunta, Patricio? No, solo Francisco, y sí, como usó ChatGPT 5, lo que le pedí es que me trajera las mejores prácticas de UX y UI, y claro, le puso un poco más de talento y la hizo un poco más ergonómica, de hecho, si la queréis desplegar en Pues, otra plataforma. puede ser. Pero está bueno eso que tú dices, ¿cómo? Que le podéis poner imágenes o le podéis dar referencias, eso Sí, sería interesante. a ver, vamos a continuar. La idea, en el fondo, es que yo puedo controlar toda esta experiencia. Mientras más contexto le doy al prompt, mayor es, o distinto en realidad, es el resultado. Entonces, ahora, como el resultado que me está dando está en blanco y negro, prácticamente le voy a decir, em, dale mejor UI, look and feel y estilo, y esto es medio redundante, porque esto es un poco lo mismo, para que tenga más onda. Y le voy a decir que cree imágenes, ¿ya? Entonces ahí le agregué la opción de generar imágenes. Vamos a ver cómo funciona esto. De nuevo, no sé cómo es el resultado con GPT-5. Entonces, ahora de nuevo, lo que va a hacer, va a entrar a mi código, que es lo que ya generó anteriormente, y va a comenzar a tomar o va a tomar este prompt nuevo donde le pido que mejore el estilo, que ponga más onda, va a reescribir el código que está acá atrás y va a desplegarlo actualizado, ¿ya? ¿Qué es lo que mencionaba recién? Yo usualmente, Behance, para tener referencias de diseño, me voy a Behance, le digo, hey, me gusta esta paleta de colores, por decir algo. Voy a tomar aquí un screenshot de esta paleta de colores. Voy a volver a B0 y voy a traer esta imagen de referencia que la agregué acá como screenshot y le voy a decir, esto lo vamos a dejar en cola, digamos, le voy a decir
toma esta referencia y úsala para mejorar nuestro estilo visual. Estilo visual. En particular, me gusta la combinación de colores. Y vamos a sumar esto a la cola. Ahí hay un botón Q. Y va a quedar esperando al próximo mensaje. A lo que termine este primer mensaje, va a comenzar el siguiente. De hecho, creo que partió. Ya me dio una primera versión de diseño. Vamos a usar este botón que está acá para abrirla un poco más la vista. Y ya le puso un poco más de onda. Bueno, onda es un concepto bien ambiguo, pero le puso onda al diseño. Y si se fijan, ya mejoró un poco el despliegue de los elementos, me generó esta imagen. No es la mejor imagen, pero bueno, ahí está. Me está mostrando, le puso una mejor campo al mejor diseño a esta cajita y demás. Vamos a esperar a que termine este análisis del screenshot, a ver qué pasa con esto. Y una vez que termine, vamos a probar la funcionalidad de esta aplicación. ¿Eh? Como les dije que íbamos a crear una pequeña página web, esta es la primera parte de la página. Le vamos a pedir aquí, mientras esto trabaja, vamos a pedir agrega una sección adicional abajo de la imagen que colocó, donde se muestre lo siguiente. Aquí vamos a hacer servicio exclusivo, eh, apoyo personal, mejores experiencias. ¿Ya? Cualquier cosa, medio genérico. Ahí está escribiendo el nuevo texto y vamos a dejar esto correr en el queue. Ya, esto vamos a esperar unos segunditos. Mientras tanto, les quiero mostrar lo siguiente. Tenemos la opción de volver atrás en versiones. Esto es súper importante porque a medida que uno va y empiezas a trabajar estos prompts y estas instrucciones para darle más contexto, iterar sobre el producto, empiezan a pasar cosas. Se rompe algo, algo no queda exactamente como querías, no te gustó y así. Entonces es posible volver atrás en las versiones y retomar desde el punto anterior donde trabajaste. Entonces puedes volver, si se fijas acá en la columna a la izquierda donde está la versión 2, puedo restaurar esta versión, ir un paso atrás y mirar efectivamente cuáles fueron los cambios que se hicieron. Adelante, Daniel. Ah, ¿qué tal? Consulta, ¿es mejor hacerlo todo de una o paso a paso como lo estás haciendo ahora? Pregunto porque en general lo que yo al menos manejo es que, no sé, por ejemplo en ChatGPT es mejor hacer un gran prompt que hacerlo por separado. Mira, depende de la calidad de la descripción, porque puedes tener un gran prompt que no es claro y es confuso, como puedes tener un prompt pequeño que es súper exacto y específico a lo que necesitas cambiar. ¿Ya? La estrategia que definas de proceso, digamos, creo que para mí tiene que ver más con el objetivo de lo que quiero lograr con ese prompt. Entonces, si yo quiero y tengo claridad del producto que quiero, entonces me voy a ChatGPT, le hago una explicación, genero una instrucción y después tomo esa instrucción que generé en ChatGPT y la traigo acá a B0, lo más probable es que con un gran prompt tú tengas un buen resultado en menos shots, en menos iteraciones. Pero si tengo que después empezar a hilar fino, lo más probable es que necesitas ser mucho más claro con el punto específico y ahí tal vez te sirve incluso decirle en la línea tanto, en el selector específico, o en este botón, usa esta, cambia esto, mejora esto. ¿Ya? Entonces también va a depender mucho de esa estrategia y en la etapa en la que te encontrés con tu producto. ¿Ya? Entonces vamos a esperar a que esto termine y vamos a probar cómo funciona esta solución y vamos a hacer pequeños cambios más directos en la vista. Esta forma de trabajar, en el fondo conversacional, me permite ir haciendo iteraciones, agregándole contexto a la conversación. Aquí le tomó el estilo de colores me trajo la imagen, no era lo que yo esperaba, pero bueno. Le agregó aquí esta paleta de colores al diseño de mi landing. ¿Ya?
Mi percepción hasta el momento con GPT-5, no estoy viendo nada muy distinto a lo que yo haber logrado con las versiones estándar que tiene V0, que son un modelo fine-tuneado de GPT 4.1, estos V0 LM y MD. Me parece que está un poco más lento, es más lento en realidad, es más lento que los otros modelos para este caso y en esta implementación. ¿Ya? Esto puede ser distinto en otras plataformas y con otras configuraciones detrás. Ahora, una vez que esto termine, vamos a cambiarnos de modo de trabajo con V0. Estábamos viendo aquí que estábamos acá a mano izquierda, hay un chat, ¿cierto? Dice chat, y esto me permite a mí conversar, pero también tenemos una versión diseño. ¿Ya? No vamos a clicar nada todavía, vamos a esperar a que esto termine de generar el código y nos vamos a ver cómo está funcionando. ¿Bien? Perfecto. Agrego estas cajitas. Bueno, no ahora de nuevo, le falta contexto tal vez y podemos trabajar sobre estas vistas. Entonces, lo primero es que me voy a cambiar al modo diseño. Me dice selecciona un elemento y podemos hacer cambios en el preview. Si se fijan, voy a volver al chat para que vean el cambio de comportamiento. Si yo me paro sobre el texto, en el fondo está como en vivo. Me voy al modo diseño y al pararme sobre el texto se habilitan estos selectores donde vamos a seleccionar esta imagen. Me toma este divisor, este div, donde puedo ver algunos elementos internos. Tengo esta herramienta seleccionada. Puedo hacer algunos cambios directamente. Puedo cambiar la tipografía, el layout y otras cosas. Pero ahora en la conversación tengo este div o este división, la tengo seleccionada. Entonces ahora quiero que vamos a sacar el modelo de... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer la prueba. Quiero solamente trabajar con la imagen y le voy a pedir que cámbiala por por una foto de personas felices trabajando en una fábrica. ¿Ya? Asumo que lo que va a hacer es tomar este div, se va a dar cuenta que es una imagen y va a decir, aquí lo que me están pidiendo es que yo genere una imagen para este div y la va a colocar en este espacio. Esto es lo último que vamos a hacer de cambios acá y nos vamos a probar la funcionalidad porque todavía no hemos visto qué pasa después de que yo coloco mi nombre y mi correo como parte del prompt. Vamos a darle un minuto y después de testear nos vamos a desplegar y les voy a compartir el landing. Y vamos a hacer una integración en realidad de una base de datos para que todo lo que se guarde quede registrado. Vamos a ver si logró generar esa imagen de la gente feliz. Perfecto. Ya está mucho mejor ahora esto. Vamos a testear. Me voy a cambiar a una ventana. Aquí abrí el preview de esto. Todavía no está público. Si yo les comparto este enlace, creo que no les va a funcionar. Así que vamos a probar cómo funciona esto. Voy a poner aquí mi nombre, mi correo y vamos a unirnos al waitlist. Terminó el waitlist, estás unido, salieron unos sparkles, me dijo que registraste tu correo, puedes compartirlo. ¿Ya? Acá hay más funcionalidades, estas obviamente por ahora no las vamos a testear mucho, al copiar, a ver si se copió. Sí, efectivamente se copia, después se los voy a compartir y lo pueden probar. El saber más, se da una vuelta aquí mismo y volver al inicio, está ahí pegado haciendo nada. Y esto compartir en Twitter. Abrió Twitter, no sé qué va a hacer, a ver. Levantó Twitter y mira, únete a mi waiting list de mi negocio y ahí está el link. Mira, hizo casi todo perfecto. Voy a volver a B0 porque vamos a corregir esos pequeños errores que habían. Esto fue al registrarme en la, en la vista de éxito, al cliquear saber más o volver, no pasa nada. Quiero volver al home de registro. Eso era todo lo que estaba como fallando en la vista. Entonces vamos a terminar eso. Y mientras esto pasa,
¿Se acuerdan que les comentaba que teníamos la capacidad de integrarnos con distintos sistemas? Voy a ir acá al engranaje a mano derecha arriba y voy a entrar a integraciones. Y vamos a esperar un segundo porque puede ser que lo rompa. A ver, integraciones. Ahí está. En integraciones, ahí terminó. Bien, perfecto, ahí terminó. Vamos a asumir que funcionó bien el cambio que le pedimos. Vamos a ir a integraciones. Voy a entrar, algo está pasando ahí. Vamos a entrar acá a Supabase, ¿ya? Que es una base de datos en Postgres, Postgres Backend. Y vamos a decir que cree una nueva. Me levantó una ventana nueva. Aquí, si no tienes una sesión de Supabase, te diría créate un usuario y ahí partes por el proceso de conexión. Voy a usar este plan gratuito, continuar. Vamos a ponerle acá registro 7 de agosto. Registro. Y vamos a crear. Bien. Esto automáticamente se va a cerrar una vez que termine. Voy a volver aquí a la vista. Está conectando. Y en lo que esto se termina de conectar, veo, volvió acá, listo, se cerró. Y en mis integraciones, ahora voy a tener acá, hay algo raro pasando ahí. Acá, listo. Con Manage Connected Integration, Supabase. Entonces le voy a decir a GPT-5 que integre Supabase y quiero que cuando alguien se registre, él su nombre y correo se guarden en mi base de datos, se guarden en mi base de datos. ¿Ya? Vamos a guardar esto, o sea, vamos a correr, vamos a esperar a que esto termine y vamos a publicar. Les voy a compartir el sitio de mi nuevo negocio para que ustedes se registren, lo prueben, para que alguien se registre, el que quiera, lo pruebe, a ver si es que no hay ningún error y veamos cómo se guardó en la base de datos el registro de las personas que están usando nuestra landing page. Aquí pensando, debe estar haciendo alguna magia por detrás. Si tú quieres ver qué está pasando, acá en la opción código, te cambias del preview al código, puedes ver qué páginas están siendo actualizadas. Este más 2 y menos 3 en el fondo muestra cuántas líneas de código se agregaron, los más 2 y los menos 3, cuántas líneas de código se removieron. ¿Ya? Entonces puedes monitorear, vamos a volver aquí al código, a ver, puedes monitorear los cambios. ¿Qué cambios hizo? Agregó 12 cambios en este archivo servers, en el fondo creó un archivo nuevo y agregó este más 4 y menos 4. Me está diciendo, listo, tu formulario está guardando nombre, correo en Supabase. Para terminar la configuración, abre Supabase, pega esto, y me está haciendo como hacer trabajo manual, pero me dice, ¿quieres que agregue esto para ti? Configura, run el create waitlist, que es lo mismo que me está diciendo acá. Abre Supabase, bla, 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 bla. Me está diciendo run, apply, lo voy a aplicar. Entonces, ¿qué está haciendo el agente de B0? Está tomando control de la integración con Supabase y está implementando lo que me solicitó que hiciera. Ya está listo, quedó check. Vamos a ver vamos a ver esto, vamos a cerrar acá y vamos a hacer una última prueba antes de publicarlo en caso de que haya algún error. Aquí está cargando mi vista. Ups, efectivamente hay un error. Vamos a ver, Superbase URL required. Vamos a volver a acá y vamos a decir, vamos a pegar ese error. Directamente lo que vimos en la ventana anterior lo vamos a pegar acá en el texto para que lo arregle por sí solo. Leí un tweet hace una hora atrás, me dio tanta risa, decía, tuve que arreglar mis propios errores, como un cavernícola. Y con esto uno ya no arregla sus propios errores, lo arregla la IA. Vamos a ver cómo avanza esto y vamos a ir hacia el publicar. Yo asumo que esto lo va a corregir en una primera, de una patada. Porque no estoy tan feliz con GPT-5 en V0, la verdad.
Siento que he tenido mejores experiencias con los modelos de propietarios y previos que estaban funcionando. Pero esto también ya es de quisquilloso, porque en verdad el resultado está bastante bueno. Vamos a ver, terminó de hacer todo. Vamos a testear directamente acá, a ver qué pasa, sin tener que irnos a la otra vista. Y hice la prueba aquí adentro. Si se fijan, me dijo Supervise Error. Global is not defined. Y vamos a apretar este botón que dice Fix with V0. Y automáticamente tomó cualquier error que se ve disponible acá y lo va a tomar. Mientras eso pasa, voy a ir a Supabase, que es donde tenemos nuestra base de datos. Vamos a entrar a la organización o al proyecto que creamos automáticamente usando V0 y vamos a tratar de buscarlo. Me imagino que está acá. Aquí está, registro 7. Vamos a ver las tablas. Vamos a ver que aquí hay una tabla que se llama waitlist, que aún no tiene ningún registro. Significa que efectivamente no está guardando ninguno de los datos. Así que espero que este proceso acá mismo lo arregle. Acciones sugeridas. A ver. Intenta registrar de nuevo. Vamos a intentar de nuevo. Y parece que funcionó. Vamos de vuelta a Supabase. Vamos a refrescar esto. Y ahí está mi registro. Perfecto. Check. Esto está funcionando. La quiero volver atrás. A ver. Perfecto. Volví al waiting list. Listo. Vamos a compartir. Share. Un clic. Publish. Deploy. Desplegar significa en el fondo que va a tomar el código, lo va a compilar y lo va a guardar en este servidor cloud que es Vercel, donde va a quedar instalado y funcionando esta plataforma, esta página web, con esta integración directa a esta base de datos. Y una vez que termine, me va a dar un URL, y después yo puedo modificar y puedo poner mi dominio y demás. Y ese URL yo se los voy a compartir y van a poder entrar a esta plataforma o a esta pequeña, a este landing page que creamos para el waiting list de mi negocio. ¿Ya? Está terminando de desplegar. Si no hay ningún error, esto me va a dar una URL y esa está acá. Landing page. Vamos a customizarnos, vamos a visitar el sitio. Voy a abrir esta URL y les voy a pasar en el chat la página que ahí pueden probar si se quieren registrar. Vamos a ver cómo quedan guardadas en la plataforma de Supabase. Aquí pregunta Benjamín si es que puedo copiar y pegar el código en mi propio servidor. Efectivamente, podrías llevarte este código a tu servidor, pero para poder hacerlo funcionar tienes que compilarlo. ¿Ya? No es llegar y pegar el código en este formato porque esto es un código en JavaScript que necesita pasar por un proceso de construcción de build y una vez que tienes el estático es lo que tú llevas a tu servidor. ¿Ya? Entonces, en este escenario lo más simple es pasar por Vercel. Pregunta Felipe si es posible llevar esta URL a WordPress. No lo he hecho directamente, me imagino que hay algún tipo de proceso intermedio que es, ok, ¿cómo pego esta URL y hago un iframe o otra cosa? O redirecciono mis DNS para que llame a esta aplicación y así. ¿Podrías hacerlo? Probablemente requieras algunos pasos adicionales. Excelente, miren, ahí se registraron todos ustedes, varios de ustedes. Muchísimas gracias por probar. Demostramos que funciona y fue muy simple hacer todo este proceso para llegar acá. Vamos a hacer un pequeño stop para preguntas, si es que alguien tiene una duda, antes de irnos a Cursor. ¿No? Perfecto. Vamos a ir abriendo Cursor. De nuevo, Versero, la gran gracia que tiene es que está todo integrado y no hubo que salirse mucho de esta plataforma. Mis proyectos después quedan disponibles para yo volver a trabajar en ellos. Entonces puedo volver a iterar. Aquí hay varios proyectos más que he trabajado y puedo seguir trabajando y continuando mejorando mi plataforma. ¿Ya? Eh,
Hay un comentario. ¿Cuándo cambian las fotos? ¿Puedo subirlas directamente? Puedes subirlas de la misma manera que comentaba que yo subí aquí una imagen. Si se acuerdan, tomé esta imagen de referencia y la colocó acá en la imagen que había generado. Entonces, efectivamente, tú puedes subir tus propias imágenes a la herramienta. ¿Bien? Vamos vamos aquí a la versión 8 para que quedemos en la desplegada. Entonces yo ahora podría seguir editando esto, cerrarla, volver en una semana más y hacer cambios si quiero. ¿Ya? Vamos a trabajar ahora en Cursor. Cursor es un poco más complicado, hay que decir ese warning donde requiere un poco más de neuronas pensar en, ok, cómo hacer que esto funcione bien. Acá tiene más elementos y tiene más piezas también, entonces se hace más difícil en términos generales, pero no es imposible. Si yo pude, todos ustedes pueden también. Vamos a ordenar un poco mis ventanas, un segundo. Ya están viendo Cursor. Me está dando la notificación de que tengo GPT-5 también activado. Vamos a cerrar esto. Aprovechen de que, bueno, GPT-5 es gratis para los usuarios de pago, no sé cómo es en la versión gratis, pero vamos a tenerlo aquí funcionando. Cursor tiene, cuando partes lo instalas en tu computador y partes, lo levantas por primera vez, te vas a encontrar con esta pantalla que en default eh, viene a ver, viene en blanco, para que no la vean tan distinto, viene como así, donde hay ciertos elementos principales que quiero navegar antes de entrar al proyecto mismo. Primero que nada, a mano izquierda, yo tengo una barra donde van a estar mis archivos, donde están mis carpetas. Tengo un buscador y tengo un montón de otras cosas que yo puedo llamar, pero que vamos a trabajar principalmente con nuestros archivos y con el buscador en algunos escenarios, por si es que lo necesitas, y la ventanita de agentes. ¿Ya? Esta ventanita de agentes, si no la ves, vas a encontrarlas aquí en el botón más, All Agents, y las puedes pinear para que se vean en tu barra. ¿Ya? Además, a mano derecha, arriba, tengo algunas opciones. Tengo un panel eh, un panel abajo. Si se fijan, hay una cajita con unas líneas abajo. Me levanta este otro panel acá abajo, donde yo tengo acceso a mi terminal, que es donde yo puedo interactuar con mi computador. No se complican tanto ahora si no lo han visto antes, es solamente para que tengan de contexto. Y tengo a mano derecha otro panel, que es donde yo voy a llamar mis chats. ¿Ya? Vamos a ir cerrando algunas de estas cosas para que vean bien. Vamos, Está pegado tu pantalla. sí, eso estaba anotando también. Ah, que se había congelado ahí la vista. Se alcanzó a abrir se alcanzó a abrir la ventana de abajo, que es la que yo les mostré anteriormente, que a mano derecha está la ventana lateral de abajo y la ventana de mano derecha. ¿Ya? En la ventana de mano derecha está crear nuevos chats, donde al clicar acá se abre una caja de conversación como estábamos viendo en D0. Antes voy a cerrar todo esto. Antes de entrar aquí a los documentos, si tú abres Cursor, te vas a encontrar con esta vista donde tú puedes abrir un proyecto, clonarlo, conectarte a un servidor remoto. Vamos a primero abrir un proyecto. Esto va a levantar una ventana de navegación de mi computador. Vamos a crear una nueva carpeta. Lo voy a llamar 7 de agosto. Y voy a abrir esta carpeta. Y me voy a encontrar que a mano izquierda salieron estos botones azules que estaban y ahora tengo la carpeta, no hay nada, así que vamos a ir viendo cómo se arman. Ahí Benjamín pregunta, ¿el clonar me permite clonar mis proyectos que están en GitHub o proyectos públicos que puedo sacar de GitHub a los cuales tengo acceso? ¿Ya? En el fondo necesitas tener acceso al repositorio. Bueno, volviendo acá de vuelta, vamos a cerrar todas las ventanitas. Acuérdense que arriba a mano derecha está el panel principal, donde están los archivos, el panel inferior, donde está la terminal, y el panel lateral de la derecha, donde está el chat. ¿Ya? Y aquí
yo lo que hago usualmente para iniciar un proyecto, muchas veces parto en V0, descargo ese proyecto como zip, lo tengo en mi computador y lo vuelvo y lo abro. ¿Ya? Ahora vamos a partir 100% de cero y vamos a decirle a GPT-5 Fast. Probemos, probemos el Fast, ¿no? A ver en qué está. Probemos el Fast para que vaya más rápido. Le vamos a decir, eh, quiero crear una herramienta para poder hacer, para crear mis invoices. ¿Ya? Mis invoices son como no son mis propias, son como las prefacturas, no sé cómo es el concepto en español, invoice, em, donde tenga una opción de ver las invoices pasadas, dos, la capacidad de crear nuevas, tres, poder eh, actualizar los campos y datos. 4, exportar y enviar. ¿Ya? Entonces, voy a agregar algunas condiciones adicionales. Quiero que generes un backend, o sea, los servicios en el fondo que van a utilizar esta plataforma. Las aplicaciones web, para los que no conocen, las aplicaciones web usualmente se dividen en un backend y en un frontend. El backend administra principalmente las lógicas, las bases de datos y algunas cosas que tienen que ver con con el procesamiento de información y con la integración de sistemas. El frontend tiene principalmente la vista, como se ve, y algunas lógicas de procesamiento que tienen que pasar de cara al usuario. ¿Ya? Entonces le vamos a pedir que genere un backend en Python, en este caso, que es un lenguaje de programación bastante usado para el fin de desarrollar sistemas en backend. Y, y aquí vamos a también pedirle, quiero un frontend en Next.js, que es un lenguaje de JavaScript bastante usado para aplicaciones web. Entonces, le estoy pidiendo que me haga esta distinción. Y además, quiero que emules la base de datos SQL, que es la mismo formato que veíamos en Supabase, que digamos que se llamaba Postgres SQL, que es un tipo de base de datos estructurada, y que la dejemos lista para luego integrar en Supabase. Algunas cosas que son interesantes de hacer con Cursor, y esto lo vamos a dejar correr ahora, y lo voy a dejar correr en modo agente, ¿eh? Para que haga la planificación de la acción, construya y guarde todo lo que necesite guardar. ¿Eh? Y aquí vamos a poner enviar. Entonces, de la misma manera que estábamos viendo cómo trabajaba Vercel, y en Vercel no veíamos el proceso, solo decía thinking. Acá la diferencia es que Cursor te muestra el proceso porque es bastante importante poder entender qué es lo que está haciendo el AI con tu software y con tu código. ¿Ya? Usualmente las herramientas o las plataformas o sitios que tú hagas dentro de Cursor tienden a ser mucho más complejos que los que hace en Vercel. Entonces necesitas poder tener la mayor cantidad de control y de conocimiento de lo que está pasando. De nuevo, no tengo que saber código, pero sí es importante entender cómo razona el AI para poder después guiarlo mejor. ¿Ya? Entonces, si quieres puedes leer, si quieres no, pero yo recomiendo que trates de leer lo que está pasando para estar informado. Entonces, si se fijan, ya está aquí a la izquierda, comenzó a generar archivos. Generó un archivo README, que en el fondo es una explicación del proyecto que está generando. Generó un backend con una aplicación y varios archivos. Cada uno de estos archivos tiene ya... ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Vamos a checar un poco acá. Ahí está. Está generando el código que va a correr y así por cada uno de los servicios y se fue corriendo y generó todos estos archivos. Está generando cada uno de estos. Voy a cerrar acá solamente para no distraer. Vamos a abrir un poco esta ventana y aquí hay varios archivos que fue generando. Si yo voy cliqueando cada uno de estos, me los va abriendo aquí al lado.
Vamos a cerrar. Vamos a esperar a que esto pase en unos minutitos. Ya generó generó 19 archivos. Aquí están todos los archivos que ha ido generando. Y en el fondo está haciendo lo mismo que veíamos en B0, pero tenemos más visibilidad y más control del proceso. ¿No? Entonces, primero va a crear la estructura completa del proyecto, el backend en Python, va a utilizar FastAPI con SQLite para la emulación, frontend en Next usando app routers, va a crear las migraciones de SQL, va a generar la carpeta Supabase Migrations, también va a realizar un readme.readme y luego con estas instrucciones va a darme la instrucción para ejecutar. Mientras esperamos que esto avance, ahí vi una pregunta que me llamó la atención. Vamos a ver qué pregunta Andrés. ¿Podrías hacer una pequeño recap para hasta dónde envías el prompt al chat, la parte de iniciar el proyecto? No sé si entiendo bien la pregunta. Si quería, Andrés, si te animas a preguntarla en voz alta, adelante. Bueno, Francisco, lo que pasa es que primera vez que me uso curso, más ahí fan de Lovable y es más compleja la interfaz. Y justo me paré cuando iniciaste el proyecto, entonces me perdí Ah. con empezar así como a entregar el prompt. Sí, en el fondo el proceso que tienes que hacer para partir de cero, en el fondo es crear una carpeta, abres Cursor, creas una carpeta, entras y abres el proyecto desde la carpeta raíz, digamos como una carpeta en blanco, y te vas al chat y le dices, hey, quiero que hagas esto, le das las instrucciones. Entonces, en el momento que el chat se comienza a ejecutar y el sistema empieza a definir que necesita crear documentos o modificarlos, va a tomar la carpeta que tiene como referencia y en esa carpeta va a empezar a escribir y guardar esos archivos. ¿Ya? Entonces, si yo hago esto sin posicionar el proyecto en una carpeta, me va a dejar los documentos en cualquier lado. Ya después no los voy a encontrar. El primer paso entonces es abrir efectivamente la carpeta donde yo quiero que el IA en el fondo guarde lo que genera. ¿Ve? Entonces, como pueden ver, acá terminó de generar, creó los archivos, hizo un montón de documentos, más de 24 archivos, todavía está haciendo algo. Y en el proceso dijo, voy a instalar dependencias, levantar el backend y el frontend en tu máquina y sembrar datos de ejemplo. Ejecutaré los comandos necesarios en paralelo en paralelo donde se pueda. Empezó a correr este Python M, y empezó a hacer cosas en chino, se encontró con esto rojo, lo rojo usualmente es un error. Se encontró con estos errores, dijo, voy a ajustar las dependencias para poder usar Python 3.13 y empezó a correr solo, ¿ya? Empezó a ejecutar comandos para que en mi máquina y en mi computador se pudiera correr este proyecto. A diferencia de Lovable, Course, B0 y otras plataformas más, esto está pasando en mi máquina, en Lovable y en otras herramientas pasa en la nube, pasa en los servidores de estos sistemas. ¿Por qué yo recomiendo tenerlo en el local? Por un lado, tengo propiedad completa de lo que está pasando, es mío. Si después yo quiero cambiar el modelo, no quiero usar GPT-5, o me quiero cambiar de Cursor a IDE, a otro IDE, o quiero compartir el proyecto de manera libre, está en mi computador. Si no, estoy siempre un poco atrapado en estos servicios de terceros. ¿Ya? Aquí está corriendo. ¿En qué quedó? A ver, tuvo algunos problemas, ¿no? A ver, ¿qué hizo? El backend fue creado, generé el zip de datos, compilé, puedes abrir, mira, según esto dice que puedo abrir el proyecto, el frontend, en el localhost, en mi máquina local. Vamos a abrir esto y vamos a ver qué pasó. Voy a compartir pantalla, a ver para que vean lo que yo voy a ver. Vamos a ver si funcionó o no. Y no voy a hacer un spoiler, pero lamentablemente no funcionó. A ver, a la primera. ¿Está compartiendo? ¿No? ¿Qué hizo? Sí, ahí está Sí. compartiendo. No funcionó. ¿Ya? Me dice, ahí no puedo encontrar, rechazó la conexión y hay un error. Cuando escuchen que el IA genera código y genera errores y uno pasa mucho tiempo resolviendo esos errores, en parte, en parte es verdad. Se generan muchos errores y uno pasa mucho tiempo debugueando, ¿ya? O resolviendo estos problemas. Pero a medida que uno va tomando control, entendiendo cómo funcionan mejor las cosas, uno se va dando cuenta de que los errores
son más humanos que del motor de la IA. Entonces, aquí ya me encontré con un error, no sé lo que está pasando, no voy a calentar mucho la cabeza, me voy a ir aquí a donde estaba en mi terminal y voy a mirar acá que dice Problems y hay 18 problemas. Voy a seleccionar esto, vamos a tomar esto así, nos vamos a cerrar y 18 me parece mucho. En el fondo lo que está diciendo, y estos todos errores son el mismo, dice, no puedo importar las librerías. ¿Ya? Hay un problema en este minuto entre el código, no tiene las dependencias, no tiene estas librerías para poder funcionar. ¿Ya? Por eso no está corriendo en realidad, se está cayendo en algún momento. Entonces, yo voy a tomar el primero, este config, lo seleccioné, le puse copy, voy a ir al chat, le voy a decir, ahí le voy a pegar y voy a decirle, estoy con un problema. No las tengo en mi ordenador, exactamente. En el fondo sí no las tiene el ambiente en el que estoy trabajando. Entonces ahora lo que yo debería hacer es primero instalar las dependencias, ¿ya? Y eso se hace, bueno, de varias formas, pero voy a tratar de que lo haga el AI lo más rápido posible. Entonces dice, ok, encontré el problema y voy a tratar de arreglarlo. Vamos a decirle que guarde todo. Vamos a ver qué es lo que está encontrando como error. Yo sé cuál es el problema, si no tienen las dependencias, sé cómo arreglarlo, pero voy a tratar de que lo haga el sistema solo, para que nos diga en el fondo cómo, o que entienda cómo resolverlo por sí solo. Tengo un micrófono abierto ahí, perdón, lo vamos a mutear. Ahí está muteado. Ok, corrió, perfecto, a ver qué es lo que hizo. Encontró el error, mató el proceso que estaba corriendo, kill, Unicorn App, lo mató, volvió a correr y encontró el settings y lo reemplazó y ahora en teoría dice que está funcionando. Entonces yo veo aquí que mi backend está corriendo y mi frontend está corriendo. ¿Ya? No puedo entrar en detalle cómo sé eso, pero ya automáticamente logró hacer esto funcionar. Vamos a volver a la ventana que estábamos compartiendo antes y van a ver acá que ya la aplicación está corriendo. ¿Ya? Esta es una aplicación que podríamos trabajar en hacerla más potente, lo demás, pero vamos a tratar de hacerla funcionar. Aquí me dice crear, view and pay y open. Voy a create new invoice. Vamos a ver qué hace. Me dice Customer ID, vamos a poner cambiar el número, ID, vamos a poner ahí un dato, vamos a poner draft, vamos a bajar la fecha, descripción, cosas, cantidades 3, vamos a agregar ítems, a ver, vamos a agregar otro ítem, ahí está agregando ítems, descripción, la, add item, perfecto, ahí está haciendo muchas cosas. La vamos a crear. Yo creo que no va a funcionar crear porque no tiene una base de datos y solamente está emulando el proceso. Y, a ver, crear item, sí, ahí ya colapsó. Vamos a volver atrás al home. Voy a ver esta que está como creada. Me dice open, a ver si la puedo ver. Aquí está, marcar como pagada, no pagada, exportar, mandar. ¿Ya? Y aquí están los ítems. Por cuestión de tiempo, no vamos a seguir indagando en cómo funciona y hacerla funcionar mejor, pero sí voy a volver a Cursor y quiero mostrarles un poco en qué está este proyecto, cómo ustedes si llegan a esta misma etapa, pues pueden seguir avanzando, mejorando su producto. Entonces, vamos a esconder un segundo el chat, vamos a esconder estas ventanas y voy a abrir aquí en la terminal, que está donde está el código corriendo. Cursor hizo lo siguiente. Ejecutó una vez y se encontró con muchos problemas. Después corrió y ejecutó el frontend. Aquí está el localhost. Y después corrió y ejecutó el back office, el backend. ¿Ya? Y generó los tres elementos. O sea, los dos elementos. Acá en mis archivos, automáticamente me generó esta carpeta. Voy a agrandar un poco la vista para que lo vean. Generó una carpeta que se llama backend y una carpeta que se llama frontend. En el backend está la aplicación con todas sus lógicas de datos e integraciones. Y en el frontend, como les mencionaba antes, está todo el código para hacer que la aplicación se vea. Aquí está el invoice, el new, el paid. ¿Ya?
todo esto, en el fondo, después voy a cerrar acá, voy a achicar de vuelta la vista, el tamaño correcto, ahí, achicar la vista, voy a cerrar esto por un segundo, ahí, y voy a abrir el chat. Y ahora en el chat, vamos a ir cerrando estas cosas solamente para que no molesten y sea más simple. Ahora en el chat yo ya tengo una conversación con este GPT-5 que en el fondo está controlando estos archivos que tiene de contexto. Y en este momento yo lo que podría empezar a hacer es decirle, quiero que conectes con Supabase para que el... Oh, se quedó pegado. Gracias ahí por el aviso. Adelante, Daniel. Si era eso, ya, ya está. Ahí volvió. Como les decía, había cerrado, bueno, se quedó pegado como aquí, había cerrado esta vista de abajo y me quedé con la vista lateral donde está mi chat y yo tengo ya mi conversación con GPT-5 y le voy a, solamente a modo de ejemplo, decir, quiero que conectes con Supabase para que el sistema funcione. Y aquí me va a dar a mí instrucciones para ejecutar, a diferencia de lo que hacíamos en V0, donde efectivamente el sistema me daba botones y se autoconectaba, me va a dar a mí las instrucciones para que yo haga cosas como crear la cuenta, crear la base de datos y así. ¿Ya? De nuevo, como les decía al principio, trabajar con Cursor tiene un grado de dificultad más alto, pero también tiene un grado de control más alto. ¿Ya? Entonces, está tratando de integrar, va a tratar de hacerlo por sí solo y en algún minuto me va a decir, dale, necesitas darme el API key o la integración para yo poder conectarme con V0. Adelante, Carlos. Hola, ¿cómo están? Hola, Francisco, gracias. Maestro, pregunta, si estamos en Cursor y no en V0, V0 tiene todo conectado por detrás, tiene terceros, y tiene bases, tiene etcétera. Ajá. Si estamos trabajando en Cursor, ¿no sería mejor en vez de usar Supabase hacer, por ejemplo, las bases nativas en SQL y tener en el fondo todo sin ninguna cuenta tercera? Podrías tener controlado todas las distintas infraestructuras en tu computador y podrías pasarlas a donde quieras. Efectivamente, aquí lo que pregunta Carlos para los demás, en el fondo yo puedo tener esta base de datos SQL, que hoy día estamos hablando de Supabase y la uso de ejemplo porque la mostramos antes, entonces es un poquito más fácil hacer la continuidad. Podría tener un servicio de base de datos en mi máquina o en cualquier otra plataforma y podría conectarme y generarla y trabajar con ella desde mi local. ¿Ya? ¿Por qué hago el ejemplo con Supabase? Porque me parece interesante que este sistema de IA, en el fondo, no solamente corre código local, sino que luego el paso siguiente es conectarlo a lo que es a un MCP, en el fondo una integración, llamémosla como un API o como una integración directa hacia V0, hacia Supabase, y de esa manera el mismo agente, el mismo AI es capaz de controlar la integración y el código. ¿Ya? Que es un paso un poquito más adelante, más avanzado, pero en el fondo empieza a hacer la integración por sí solo. De hecho, aquí bajó algo, trató de instalar, ¿qué está instalando las dependencias de Supabase porque no las tenía y empezó a hacer la integración también de esta base de datos. Se fijan, aquí ya está tratando de cargar y lo interesante de Cursor y por qué me gusta detenerme como en este momento para no hacerlo más complejo, es que yo con esto tengo todas las herramientas dentro de tanto el código, como decía Carlos, como la infraestructura, y el mismo agente y el AI es capaz de hacer todo. ¿Ya? Vamos a detener este ejercicio acá para ir respetando un poco los bloques de tiempo. Vamos a ver que termine solamente para no dejar un proceso colgado, a ver qué es lo que dice. Mira, me terminó de hacer todo, me dice qué es lo que hizo. Añadió en el backend el cliente de Supabase, eh, creó el endpoint en mi código para conectarnos y hacer el upload, integró las dependencias en el frontend, generó un upload to Supabase, algo entendió mal de mi instrucción, no sé para qué hizo eso. Generó una migración, en el fondo un query que yo tengo que colocar o una instrucción que yo tengo que después llevar a Supabase para que se genere la base de datos con la estructura que definió el AI para esta herramienta y me está diciendo cómo conectarlo a tu Supabase. Me dice, anda a tu backend, crea un archivo que se llama .env, donde están mis variables de entorno. Acá coloca esta información, busca la URL de tu proyecto, tu API key y otras cosas, y me está dando el paso a seguir para yo poder hacer la integración con este sistema. ¿Ya?
Vamos a detener esto hasta acá porque obviamente esto ya se hace más complejo y lo mismo que estábamos haciendo en V0, que creamos una pequeña página web con una integración, lo podemos llevar y hacer en nuestro computador con control total. Vamos a eh, crear un proyecto nuevo. New window, open new window. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Vamos a partir de un repositorio en blanco, acá, como lo hicimos anteriormente. Voy a crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Voy a ir aquí. Voy a crear una nueva carpeta. Esto es un poco lo que preguntaban antes. Aquí 7 de agosto data. Crear. Voy a abrir esta carpeta y voy a estar de vuelta, como veíamos antes, con un repositorio de archivos en blanco. Aquí en verdad no hay nada todavía. Está la ventana donde voy a ver el código y está el agente. Lo primero que voy a hacer es traer un CSV con un Excel. En realidad da exactamente igual, pero voy a traer un documento de datos. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Acá está. Y lo voy a arrastrar a la ventanita de archivos. Aquí está, clear. Aquí está. Perfecto. Voy a traer este archivo CSV, que lo estaba sacando en mi computador, y lo voy a arrastrar aquí a la vista. Como pueden ver, esto es una base de datos que tiene hartos cientos de miles de filas. Esto abrirlo en Excel es un dolor de cabeza. La mayoría de los computadores no lo aguantan. Hay casi 100.000 filas de datos. Voy a cerrar esto. Eso está raro. Eso ignórenlo, por alguna razón se está levantando esa ventanita. Y le voy a decir a el chat, en este botón que dice Add Context, voy a clicarlo, aquí a Files and Folders, voy a entrar a 7 Big Data y va a traer al contexto esta carpeta, ¿ya? Donde adentro está este archivo. Le voy a decir, ¿te puede causar problema que vean los datos de personas en el Meet? No, son datos, no hay tema, son datos como de prueba. Eh, Aquí vamos a correr esto y le voy a decir, necesito analizar los datos que están y aquí voy a hacer otra cosa, voy a agarrar este archivo, lo voy a arrastrar acá y lo va a referenciar. Es decir, quiero agarrar todos estos datos que están en estos CSS y necesito analizarlos, creo que ya lo repetí eso. Uno, ¿cuántos datos hay? Shai. ¿Qué tipo de datos? Y qué insights puedes darme. Y vamos aquí vamos a ponerle cuidado con la seguridad de la información. Información. Ya. Y voy a correr esto. Y aquí lo que va a hacer el sistema va a hacer una mezcla va a usar el poder del modelo propio GPT-5 en este minuto en el chat para tomar la información, contexto, depurar los datos que hay, entender cómo es esta tabla y va a escribir código para que después yo pueda generar procesos con estos datos, ¿ya? Esto es súper interesante cuando tenemos que analizar, en este caso, una tabla pesada, donde hay, en este caso, filas con columnas, resúmenes de números, fechas, categorías, y va a crear, bien, ahí está creando ya un código en Python, que también se usa no solamente para hacer backend, sino que también se usa mucho para procesos de data science o análisis de datos, y va a escribir código que voy a dar vuelta a tener en mi computador y voy a poder hacer un montón de cosas, ¿ya? Esto no es tan fácil hacerlo en plataformas de terceros porque, como bien dijo Benjamín, hay que cuidar la información. Yo no puedo subir estos datos a cualquier lado. En este caso no me preocupa tanto porque son una tabla que la tengo justamente para esto. Pero no hay muchos servicios de análisis de data que tengan esta capacidad, que en el fondo es la capacidad de escribir código y usar Python para hacer mis propios algoritmos de cierta forma, de manera para poder leer el contenido y analizarlo, ¿ya? ¿Qué fue lo primero que hizo? Instaló un ambiente, ¿ya? Para poder correr este proyecto y de nuevo está haciendo todo el proceso por sí solo, ¿ya?
Yo tengo Cursor corriendo con el modo automático. El modo por default va preguntándote paso por paso. Te dice, oye, te va preguntando, voy a hacer esto, ¿quieres que lo haga? ¿Sí o no? Entonces va un poco más controlado. Yo soy un poquito más anarco y lo dejo correr y un poco me da lo mismo, después vuelvo atrás nomás. Pero esto obviamente consume más recursos, tiene un poquito más de complejidad porque pasan muchas cosas en simultáneo. Si tú lo haces en la versión normal, te va a ir preguntando, ¿quieres que haga esto? ¿Te parece si hago esto, otro? Entonces rápidamente encontró que la plataforma, el documento tiene región, columna, sitio web, teléfonos, emails, ¿ya? Y yo quiero que genera un nuevo CSV con los registros de Santiago, ¿ya? Entonces, esto es súper potente cuando tengo que analizar datos, cuando tengo que revisar información. Imagínense, por ejemplo, y esto no, yo lo hago mucho, traigo 4 o 5 PDFs que son datos no estructurados, le digo, aquí están estos 7 PDFs, quiero que entres al PDF, extraigas la información y tabules los datos que existen en estos archivos. Y empieza y hace cosas como generarme una base de datos nueva basado en datos no estructurados y me los estructura y me los genera en un documento. Entonces dice, voy a crear el CSV por ciudad y generó el código y aquí lo hizo todo en su propia capacidad, a ver dónde quedó, y aquí me está los contactos para Santiago. ¿No? Uy, hay algo raro en mi cursor dando vuelta. Entonces ya aquí generó un sistema de datos, o sea, un segmento de datos de la tabla que le compartí anteriormente. Como pueden ver, esto, de nuevo, esto sí que fue simple, ¿eh? No hice nada, lo corrió por sí solo. Probablemente si tú partes las primeras veces te vas a encontrar con errores y con complejidades, pero una vez que ya afinas el proceso de correr proyectos en Cursor, esto es muy simple, ¿ya? Entonces hoy día, algunos casos de uso que yo tengo para esto es, lo mencionaba, saco documentos o le pido que escriba un scrapper y vaya a la web y saque datos de algún lado, los guarda en una base de datos en un Excel y los pruebe, ¿ya? Em, Eso, bueno, voy a abrir el micrófono. Muchas gracias a todos. Voy a detener acá porque obviamente esto ya puede ser mucha información y por el tiempo quería dejar unos minutos, por lo menos unos 15, 30 minutos para que hagan preguntas. Ya salieron un par ahí. Les agradezco a todos el tiempo y la atención y los que quieran hacer preguntas, por favor, bienvenidos a hacerlo. Están invitados a levantar la mano si quieren. Voy a partir un poco con las que tenemos acá y le voy a tirar la palabra a Carlos y a Gustavo. La primera, dice Jaime Andrés, las reglas en Cursor, ¿en qué ayudan? ¿La documentación? Perfecto, mira, Cursor tiene una de las particularidades, bueno, esto lo hacen ya todos los IDEs hoy día, todas estas plataformas, pero yo puedo ir a la configuración y tengo la capacidad de agregar reglas y otras cosas. En las reglas voy a crear una nueva regla que se llame documentación, ¿ya? Y puedo hacer millones de cosas más. Entonces la regla, en el fondo, voy a dejarla acá, voy a poner aquí abajito, cada vez que hagas un cambio, actualiza el archivo readme.md, ¿ya? Esto lo vamos a hacer que corra, que siempre corra y lo vamos a guardar, ¿ya? En el fondo aquí le estoy dando como un prompt al sistema, ¿ya? Entonces le voy a decir acá que guarda el código para limpiar y ponle un flag para cambiar la ciudad. Entonces ahora esto va a correr, va a generar código y va a tomar esta regla con instrucción que le dije que cada vez que haga un cambio actualice un archivo README. Se va a dar cuenta de que no hay un README y lo debería crear, ¿ya? Ahora estos son puros deberías porque hay que probarlo y si no funciona hay que corregirlo, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar mientras tanto que esto funciona a ver cómo hace lo que le pedimos, ¿ya? Ahí está guardando el script y esperaría que al final de esto, mira, de hecho lo tomó automáticamente. Actualizaré el README con las instrucciones, porque eso lo tomó de la regla, ¿ya? Y las reglas te sirven para hacer este tipo de automatizaciones, pero también te sirven para, o sea, para que, bueno, son automatizaciones, pero para que vaya tomando contexto de distintos lados, para que ejecute una acción, para que se conecte a algún servidor, para que limpie algo y así, ¿ya?
Es bien interesante porque te permite tener un flujo de trabajo que puedes ir agilizando a medida que tienes más reglas en tu sistema, o en tus proyectos. Adelante, Carlos. Hola, hola Francisco. En Hola. primer lugar, muchas gracias por lo que nos está explicando porque está bastante interesante. Y bueno, yo igual, en verdad no soy programador, no me gusta mucho el tema de la programación, pero sí esto lo veo como una oportunidad para acercarse a ese mundo y de repente sacar prototipos. Entonces, de repente veo algunos debates que se hacen en LinkedIn al respecto. Y yo, esa es la pregunta básicamente, tiene que ver con, aquí realmente uno puede hacer un prototipo o si ya eres super pro para programar y todo, podéis sacar un producto final. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos con el tema de la seguridad? Que ese también es algo que también he investigado o se ha hecho ahí en LinkedIn o en algunos otros lados de la seguridad de los datos. Ahí que, ¿cómo uno lo puede hacer para que al menos saque un prototipo seguro y que tal vez uno pueda ir a probar con clientes potenciales? Claro. A ver, yo tengo dos perspectivas al respecto de esta pregunta, que creo que es una de las fundamentales cuando uno habla del vibe coding o de programar con IA y no saber lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque uno parte como desde el cero. No sé qué pasa, pero le digo a la AI y la AI hace cosas, ¿ya? Creo que lo primero para mí es que como la frase la ignorancia es dicha, en el fondo ignorance is bliss. Si yo no sé, o sea, no pierdo nada con probar y aprender cosas. Creo que lo primero es enfrentarse a este desafío, aprender cosas nuevas y usar eso en el día a día. Yo creo que el valor más grande está ahí, ¿ya? Pero después, si yo quiero llevar esto a mercado y quiero escalarlo, hay limitancias. Una de esas limitancias puede ser tu capacidad de entender cómo funcionan los sistemas de infraestructura para poder hostear esta aplicación a cientos de miles de personas en simultáneo, ¿ya? Hay una dificultad en ese problema. No es tan fácil. Pero antes de llegar ahí, tú probablemente quieras mostrar tu producto. Y yo siento que esta herramienta, este tipo de soluciones, te permiten a ti, desde un V0, que puede ser la forma más simple, o un Cursor, que puede ser una versión más avanzada de esto mismo, te permiten a ti prototipar a bajo costo. Y obviamente un prototipo no es un producto final. Entonces hay pasos y etapas que tienes que ir desde el prototipado a la prueba de concepto, a un MVP y a un producto funcional y escalable. A medida que te vas acercando a ese producto funcional escalable, vas a tener que profesionalizar el producto en sí mismo, ¿ya? Preocuparte mejor de la seguridad de los datos de los usuarios, preocuparte de los problemas y potenciales riesgos de hackeo, preocuparte de los problemas de estabilidad y de la infraestructura. Entonces hay cosas que eventualmente a medida que tu producto escala se van haciendo más complejas. Ahora, muchas de las startups que hoy día son cosas gigantes parten con productos mínimos viables que si tú los mirabas probablemente tenían un montón de hoyos de seguridad, no eran lo mejor, hubo que rehacerlos 4 veces, lo desarrolló un programador que no sabía tanto, tuvo que después llegar alguien que sí sabía. Entonces, yo creo que efectivamente hay en la conversación en LinkedIn, y con esto termino, hay un juego del clickbaiting de decir esto es peligroso y esto es malo, esto es bueno, esto es fácil, que obviamente todos jugamos un poco, pero que en la vida real, si tú tienes una idea y la puedes llevar a la realidad con esto, y se la puedes mostrar a un cliente, y el cliente después te paga, y después tú creas un equipo y el producto crece, yo creo que es fenomenal poder haber partido con un prompt. Ya, creo que eso antes no era posible. Y no necesitas ser ingeniero para hacerlo. Yo creo que esa es la gracia. Entonces, sí, sí, como bien dices, lo importante es tratar, probar, aprender y buscar cómo hacer esto más escalable. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Em, Parto por la hora despidiéndome y dando las gracias. Bacanes estos cursos, no es el primero en el que entro de tus cursos. Y mi pregunta tiene que ver un poco, cuando partes un proyecto, tú ya cachas, tú ya sabes que, por ejemplo, quieres usar Next.js, quieres usar Supabase, ya tienes como tu plataforma, tu ecosistema. ¿Cómo determinas el mejor ecosistema según el tipo de proyectos? ¿Eso lo incluyes en un prompt? ¿Lo haces en GPT por otro lado, en Claude? Por ahí va. Sí, excelente pregunta. Yo principalmente uso mucho ChatGPT para debatir ideas, ¿ya? Entonces, antes de abrir código, cuando no sé lo que tengo que hacer, cuando ya sé voy directo, pero si no sé lo que tengo que hacer, voy a ChatGPT y le digo, mira, quiero hacer un producto que, se te voy a inventar, es una aplicación para iPhone
que toma una foto, la foto la transforma en datos, los datos después los subo, después los quiero guardar y quiero transformarlos y quiero hacer cosas. Esa conversación la tengo con ChatGPT, incluso la podéis tener por voz, ¿cierto? Y como debatirla un rato, y después al final del proceso de que tú ya entiendes lo que quieres lograr, le dices a ChatGPT que te genere una documentación técnica de cómo tienes que implementar esto, ¿ya? Y esa documentación técnica, que puede ser a alto nivel o puede ser súper específica con ejemplos de código incluso, la puedes llevar a Cursor y decirle, oye Cursor, mira, tengo esta documentación, la voy a guardar como un archivo README o un archivo Markdown dentro de mi repositorio, referénciala y úsala como contexto para poder seguir programando este producto, ¿ya? Entonces, si bien hoy día yo sé cosas como súper concretas que tengo que hacer para resolver un problema, muchas veces no sé. Entonces, como no sé y asumo que no sé, voy directamente a ChatGPT y le digo, mira, quiero resolver esto. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dame una guía, ¿ya? O búscame ejemplos de cómo esto se podría hacer. ChatGPT a veces te tira cosas súper complicadas y yo le digo de vuelta, ya, pero ahora hazlo fácil. Hazlo simple, reduce la complejidad o reduce la cantidad de elementos o anda a lo básico, ¿ya? Hace poco, a ver si la puedo encontrar rápidamente. Justo estaba teniendo una conversación de una idea que vi en un post de alguien más, Fundamentals. Vi una conversación de alguien más que decía, hice un producto que hace ta, 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 ta. Ta. Y yo tomé la descripción acá está, era una integración de MCPs. Y esto es un poco el proceso pensamiento, más allá del contexto y contenido. Déjenme compartirles la conversación de ChatGPT que tengo. Todavía no tengo GPT-5. Entonces, tomé un artículo de un tipo que decía, vamos a hacer este layer MCP, data engineering, con unas explicaciones que, por un lado, me dio lata leer completo. Dije, mucha información. Había en hartos textos. Le dije, le dije, simplifica, ¿ya? Le dije, hazme esto fácil. Se fue, tomó el contexto y me dijo Quick Version, el Boring Semantic Layer, que es un MCP, cómo lo ponen juntos, algunas preguntas, por qué es importante, pruébalo. Digo, ya, can this idea be applied sin tener que correr un MCP o usando este paquete? Me dijo, sí, tendrías que hacer estas dos cosas. Uno, dos. Perfecto. Y después me empezó a explicar todo lo que necesitaba hacer, tararara, me dio muchas instrucciones, la. Y hubo un punto que le dijo, ¿puedes simplificar esto a sus fundamentos? Y de nuevo me hizo otra explicación más simple. Y después le dije, escribe un prompt que puedo usar para ejecutar en mi framework de desarrollo con IA. Y aquí me hizo una explicación. Just drop this into your LLM. Entonces, como puedes ver, acá el sistema pasó de algo que era complejo y muy enredado a algo que estaba específicamente listo para implementar. Buenísimo. Muchas gracias. De hecho, complementando el tiro ahí, como no hay preguntas en cola, podrías hacer como metaprompting, podrías como tener esta conversación, después tirarle un deep research para asegurarte de tener fuentes actualizadas, después hacer otra vez metaprompting, generar un prompt inicial completo de todo el framework y lanzarle eso después a Cursor, por ejemplo. Exacto, justamente. Y de hecho creo que en algún minuto, no sé si queda reflejado acá, pero en algún minuto le puse que quería que fuera a Google y buscara, pero bueno, también tú puedes hacer todo ese ejercicio de decir, ok, tráeme contexto, búscame información, agreguémosla acá, como que le puedes dar hartas vueltas para poder hacer este prompt más fácil de administrar también. Y lo que sí es clave, que ahora no lo mostramos, pero sí es clave, es tomar este contexto, guardarlo en un archivo y llevarte ese archivo al Cursor y decirle a Cursor, usa este archivo donde está el contexto y ahora ejecutemos el proyecto, ¿ya? No pasarle todo el prompt, todo esto en el prompt, porque es mucha información. El Cursor necesita y el AI necesita tomar un poco sus propias decisiones y lo hace yendo a la información, tomando contexto y después ejecutando. Buenísimo. Gracias. Adelante, Daniel. Francisco, muchas gracias por lo que nos has explicado hoy día y te quería hacer dos preguntas. Una es, eh, esta es la primera vez que me meto a una de tus sesiones y quería saber si las que has hecho antes, dónde las puedo ver, revisar. Y lo otro que me quedé pensando con el tema de la base de datos que empezaste a hacer,
¿Se puede pedir correr algún tipo de modelo dentro de esa base? O sea, pedirle, mira, necesito hacer algo con Google Vertex o cosas por el estilo más sofisticadas. Sí, muy buena pregunta. De hecho, como mostrábamos que efectivamente yo puedo hacer referencias en Cursor y, a ver, vamos a cerrar un poco estas cosas ay, para tener más vistas, mejor vista. En, en la conversación, yo tengo aquí la opción, voy a agrandar un poco para que lo vean bien, tengo la opción de elegir cosas como archivos, código y documentación. Entonces acá ya hay documentación que yo tengo agregada, pero hay más y tú puedes ir a la documentación de Vertex o lo que sea y guardar el nuevo documento, ¿ya? Y lo que hace esto es que cada vez que yo llamo, aquí lo agrego como contexto, entonces cada vez que yo lo llamo, a ver, vamos a buscar otro como para hacerlo más didáctico. Quiero que use este API response de OpenAI, toma esto como contexto y ahora le digo, aplica el response API a nuestro código para generar insights, ¿ya? Y aquí lo que va a hacer es, debería, no sé qué va a pasar porque estamos en el GPT-5 nuevo, debería ir a la documentación del de OpenAI Response API, ¿ya? No sé si lo está tratando de hacer o no, pero en el fondo tú le puedes dar ese contexto y con esto tú puedes integrar lo que quieras, ¿ya? Entonces, súper interesante la posibilidad de escalamiento que hay acá, o la posibilidad de integración y la flexibilidad. Me puedo ir a cualquier sistema y a cualquier API y a cualquier otra plataforma y cualquier documentación y usarla como parte del proceso de código. Buenísimo. Oye, y lo otro que preguntaba, las otras sesiones que has tenido, ¿dónde se pueden revisar? Quedan todas disponibles voy a pasarles el link acá, en una plataforma que se llama School, donde pueden entrar. Por ahora es gratis. En algún minuto voy a cerrar la puerta y los que estén dentro van a quedar dentro y después los demás van a tener que pagar, así que aprovechen la oportunidad de entrar nada más. Donde si no pueden venir a una próxima o quieren aprender algo más, ahí está el acceso. Ahí pasa el link. School Aprende GPT. Em, no sé qué está haciendo, si terminó de escribir el código y si llamó a la documentación o no, pero ahí en el fondo lo que hace es traer el contexto y te permite integrarte a lo que sea. Y sí, entren ahí a School, están bienvenidos, yo los acepto. Es como te va a pedir cómo acceder, crearte una cuenta, y van a poder entrar. Había una mano levantada, no sé si ya la bajaron, creo que se bajó. Era yo, bien cortito en honor al tiempo. Si lo que hiciste de análisis de datos del CSV, por ejemplo, fuera, no sé, un documento de venta mensual que quieres analizar, es el mismo documento pero con distintos datos y quieres analizar mensualmente los mismos factores, ¿cómo lo harías? ¿Cómo guardarías el código de todo lo que realizó y dando la instrucción de que cuando cargue el nuevo archivo que analice en el fondo los nuevos datos? ¿O cuál es la forma más recomendada? Justamente, mira, yo lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar esta ventana. Vamos a cerrar el proyecto. ¿Ok? Voy a abrir un proyecto nuevo y van a pasar dos cosas. Open Window, déjame compartir de vuelta para que vean que está partiendo de cero. Eh, ahí está. Voy a abrir el proyecto Open Project, voy a ir a mi código, aquí está el data, lo voy a abrir y se va a cargar tanto los archivos como la conversación, ¿ya? Toda esta conversación, en el fondo yo la puedo continuar o puedo tener múltiples de ellas. Ya puedo tener esta conversación y después tener otra y otra y otra y otra. ¿Ya? Puedo ir teniendo como ventanitas. En tu caso, para ser concreto ahí, Felipe, lo que yo haría es tendría este archivo Excel o CSV o tabla de ventas, la tendría guardada la tendría guardada y probablemente actualizarla cada cierto tiempo en mi carpeta, en el repositorio o en este directorio, y le diría al código o le diría al chat en realidad que vaya actualizando el código, que corra el código con los nuevos datos. ¿Ya? Entonces, a medida que van cambiando los datos de venta,
tú en el chat lo único que dices es, oye, actualizaron los datos, ahora hay 10 días más de información, actualízame el análisis, ¿ya? Y el sistema, como ya tiene el contexto del código y la conversación anterior, va a poder hacer ese proceso de actualización de información. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Ujú. Bueno, son las 5, ya vi Art School, eso para mí. Siendo las 5, 6, 7 ya, no, 6, 6, no, 7, 5, 6, 7, las 7 ya en Chile. Perdón por la confusión, siendo las 7 en Chile ya, les doy les agradezco mucho el tiempo y las ganas, las preguntas, la atención y nada, los espero en la próxima y todos bienvenidos a hacer las preguntas que quieran. Vi que se levantaron las manos, si quieren hacer una última pregunta adelante. Y si no, en el School o en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en WhatsApp. Estoy ahí siempre disponible como Francisco Kemeny, así que eso me pueden encontrar, escribir y feliz en conversar más.